durante los próximos 4 domingos del mes de abril. Estamos en la serie 40 días que no dejaron duda. En el escrito de la Biblia titulado Hechos, el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: después de padecer la muerte, hablando de Jesús, se les presentó a sus discípulos, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Estamos hablando de los 40 días entre la resurrección de Jesucristo y su regreso al cielo. 40 días. Y algo bastante importante sucedió durante esos 40 días. Jesús tuvo varias conversaciones, diferentes encuentros con sus discípulos. Y gracias a esos 40 días, algo radical sucedió en la vida de los discípulos. Fíjate bien, los discípulos, después de la muerte de Jesús y antes de estos 40 días, antes de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo, estaban escondidos, atrancados detrás de las puertas de una casa porque tenían miedo. Tenían miedo de que lo que le hicieron a Jesús le iban a hacer a ellos también. Pero vemos unos discípulos totalmente diferentes después de esos 40 días. Después de esos 40 días vemos a unos discípulos con una valentía increíble, un denuedo impresionante, que ya no eran los mismos atemorizados y tímidos de antes, sino que ahora estaban listos y disponibles a llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Y de hecho, muchos de ellos dieron su vida para avanzar la misión que Jesús había iniciado. Todo gracias a esas conversaciones que Jesús tuvo con ellos durante esos 40 días. Ahora, antes de entrar al mensaje de hoy, déjame explicarte para quién es esta serie de mensajes. ¿Para quién son estos mensajes? Mira, hay ciertas personas, digamos que tenemos una escala, y hay ciertas personas que sienten un antagonismo contra la iglesia, contra Jesús, contra los cristianos, contra Dios. Sienten un antagonismo, y la verdad, esta serie de mensajes no es para esa categoría de personas, porque lo más probable es que no están aquí en este momento por ese antagonismo. Al otro lado de la escala tenemos a esas personas que sienten una pasión, o sea, ya han entregado su vida al Señor Jesucristo, viven dedicadamente y apasionadamente por Dios, toda su vida gira alrededor de la iglesia. Este mensaje tampoco es para ti. Ahora, no te me vayas a ausentar, no te vayas, porque yo sé que en esta serie estos mensajes van a fortalecer tu fe, Pero hay otra categoría de personas. Son aquellas personas que no sienten un antagonismo contra la iglesia, pero tampoco sienten una pasión para las cosas de Dios. Están más o menos en el medio, más o menos. Y no es una crítica, es una categoría nada más. Son indiferentes, ¿sí? Indiferentes. No es crítica, es categoría. O sea, no son de aquellas personas que hablan mal de la iglesia, que tienen un odio, un antagonismo contra la iglesia. No estás ahí, pero tampoco sientes que tienes que estar en la iglesia cada domingo, que tienes que estar ahí cada domingo, cada vez que se abren las puertas de la iglesia, ahí te tienes que presentar. No, tampoco te sientes así. O sea, estás aquí más o menos en el medio, te sientes un poco indiferente. O sea, si voy a la iglesia, pues me gusta, o sea, cantan bonito, hablan bonito, el ambiente se siente muy bonito, o sea, me gusta, pero si no voy a la iglesia, pues, o sea, me va bien como quiera, o sea, me siento a gusto, me siento cómodo aquí en el medio, ni muy, ni tan, aquí estoy. Bien, esta serie de mensajes es para ti. Esa persona, esa categoría de personas que un poco indiferentes. Y la razón por la cual lo estoy haciendo es que quiero que entiendas algo. En esta serie de mensajes, 40 días que no dejaron duda, nada más quiero que entiendas una cosa en toda esta serie. Quiero que entiendas qué es lo que Jesucristo ofrece a través de su resurrección. Nada más, eso es todo. Quiero que tú entiendas lo que Jesucristo ofrece por medio de su resurrección. Con este propósito, quiero que entiendas lo que Jesús ofrece a través de su resurrección para esto. ¿Para qué? Para esto. Para que
Si rechazas a Jesús o si aceptas a Jesús, quiero que te sientas 100% convencido de que tomaste la decisión correcta con respecto a Jesús. Es decir, que si tú decides rechazar a Jesús, por lo menos tienes toda la información de por qué es tan importante la resurrección a los cristianos. Tienes toda la información de por qué o qué es lo que Jesús te ofrece a través de su resurrección. Y si rechazas, dices, bueno, por lo menos yo sé qué es lo que estoy rechazando. Si tú decides aceptar a Jesús y comenzar una vida apasionada para las cosas de Dios, entonces yo quiero que te sientas 100% convencido de que tomaste la decisión correcta al recibir a Jesús. Si decides seguir en tu indiferencia, quiero que te sientas 100% convencida de que esa es la decisión correcta para ti, para tu vida. Nos rompe el corazón. Nos parte el corazón si tú decides no aceptar a Jesús. Y mucho más a Dios le rompe el corazón. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te va a forzar a aceptar lo que Jesús ofrece. Y si Dios no te va a forzar, nosotros tampoco. Estamos aquí para facilitarte, para que entiendas exactamente qué es lo que Jesús ofrece a través de su resurrección. Pero al final de todo, la decisión es tuya. Nada más quiero que te sientas a gusto, convencida de que tomaste la decisión correcta, o en rechazar a Jesús o en aceptar a Jesús. Y hoy vamos a ver la primera conversación que tuvo Jesús durante ese lapso de 40 días. Vamos a ver la historia, el acontecimiento de la primera persona que platicó con Jesús después de su resurrección. Vamos a estar viendo en el escrito titulado Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia, el escrito titulado Juan, comenzando en el versículo 20, vamos a ver una historia, este acontecimiento de la primera conversación en estos 40 días, la primera conversación que tuvo Jesús con otra persona. Y esa persona se llamaba María Magdalena. Un personaje medio conocido en la Biblia, no mucho, pero sí se conoce María Magdalena. Y no conocemos mucho sobre María Magdalena, pero aquí están unos detalles que sí sabemos y conocemos acerca de ella. Nos damos cuenta que la Biblia dice que ella, junto con otras mujeres, aportaban ayuda financiera a Jesucristo y a sus discípulos para el ministerio de Jesús. Eso lo dice la Biblia. También sabemos que en un entonces María estaba poseída por 7 demonios, 7 espíritus malignos poseían a María Magdalena, y entonces Jesús la liberó de esa posesión diabólica. Eso sabemos. Sabemos que María era una de muchas en un grupito de mujeres que fueron testigos de la muerte de Jesús. Ella vio con sus propios ojos el momento cuando Jesús expiró. Ella vio cuando lo crucificaron. Ella vio cuando lo colgaron sobre el madero. Ella vio todo, fue testigo de la muerte de Jesús. María Magdalena también vio dónde es que sepultaron al Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver en este acontecimiento, esta conversación que tuvieron Jesús y María Magdalena, vamos a ver lo primero que ofrece Jesús a través de su resurrección. Ahora, pon atención, ya te expliqué para qué es la serie, para quién es, cuál es el propósito, pero ahora este mensaje, esta es la idea principal. La idea clave de este mensaje, lo que te voy a compartir ahorita mismo es el mensaje en resumen, el mensaje en 7 palabras. Esto es lo que ofrece Jesús a través de su resurrección. Jesús ofrece fortaleza en momentos de crisis. ¿Qué ofrece Jesús? Gracias a su resurrección, sí, fortaleza en momentos de crisis. Es lo que vamos a ver a través de este acontecimiento, la conversación entre Jesús y María Magdalena. Ahora, date cuenta, comenzando en el versículo 1, fíjate cómo dice Juan, el versículo 1, capítulo 20, dice lo siguiente: el primer día de la semana, domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Ahora, recuerda que dijimos que ella había visto dónde habían sepultado a Jesús. Entonces ella sabía dónde estaba. Y entonces ella, cuando llegó en ese momento a ese lugar, se dio cuenta que la piedra que habían usado para sellar la tumba, alguien había removido la piedra. Sigue diciendo la historia, versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Eso se refiere a Juan, el autor de este escrito. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora, quiero detenerme ahí por un momentito, porque quiero que te des cuenta qué es lo que está pasando. Para María y para los otros discípulos, este era momento de crisis. Estaban pasando por un crisis, porque el hombre que les había enseñado tanto, que había realizado tantos milagros, tantas obras, el hombre que les había dado tantas promesas, el hombre que había despertado esperanza y sueños en ellos, este hombre quien habían estado siguiendo por 3 años, de repente ahora está muerto. Y al morir Jesús, murieron también todos los sueños, todas las esperanzas, todas las promesas que Jesús había declarado. En su muerte, del punto de vista de los discípulos y de María Magdalena, todo había muerto con el Señor Jesucristo. Es decir, que en este momento María y los discípulos estaban pasando por un momento de crisis. Peor crisis en toda su vida. Una crisis de fe. Invertí tanto tiempo, tanta fe, tanta creencia en este hombre y murió. Estaban pasando por un momento de crisis. Y fíjate, para mí es interesante lo que sucede. Lo último que dice María Magdalena en ese versículo 2: se han llevado del sepulcro al Señor. Y fíjate bien, y no sabemos dónde lo han puesto. Yo casi escucho a María decir: en este mi momento de crisis, el peor momento de toda mi vida, y no encuentro a Jesús. No sé dónde está Jesús. Este es el peor momento para que Jesús haga esto, que desaparezca Jesús. Este es el peor momento porque estoy pasando por el peor crisis de toda mi vida y no encuentro a Jesús. Creo que hay personas aquí que tal vez están en ese carril, esa categoría de indiferentes, porque tal vez en un momento en el pasado tú estabas pasando por una crisis en tu vida y Jesús aparentemente te abandonó. Fuiste en el momento de tu crisis buscando a Jesús, buscando ayuda. Fuiste a una iglesia que oraran por ti y aún así, al parecer, dices como dijo María: no sé dónde está Jesús. En el peor momento de mi vida, en la crisis más fuerte que yo jamás he pasado, vine a buscar a Jesús y no sé dónde está Jesús. Vine a donde yo pensaba que Él estaba. Vine al lugar donde me habían dicho, yo vi tal vez que Él estaba ahí. Vine buscando a Jesús y no sé dónde está Jesús. No lo pude encontrar. Y creo que hay personas que están aquí que tal vez están en ese carril de indiferencia, tal vez cargándose, comenzando a cargarse un poquito más al antagonismo, precisamente porque en tu momento de crisis, en el peor momento de tu vida, tú sentiste que Jesús te abandonó y no lo hallabas, no lo encontrabas. Dijiste: no sé dónde está Jesús en mi momento de crisis. Pero sigue más. Los discípulos, después de escuchar a María Magdalena que les comentó, les dijo: oye, no sabemos dónde está Jesús. Bueno, pronto los discípulos, Pedro y Juan, corrieron a la tumba para verificar lo que María estaba diciendo. Y sí, llegaron a la tumba y ellos sí se metieron a la tumba y verificaron que no estaba Jesús ahí. Estaban las telas que habían envuelto su cuerpo, pero Jesús no estaba allí.
Y es interesante porque cuando vieron eso, entonces el autor de este escrito nos da un comentario parentético. Fíjate el versículo 9, lo que dice el autor. Versículo 9 dice: hasta entonces, o es decir, todavía no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahora fíjate bien, Jesús a lo largo de su ministerio y las enseñanzas que él compartía con sus discípulos, Jesús les dijo una y otra y otra y otra vez: fíjense bien, muchachos, voy a morir, pero no se preocupen, porque también voy a resucitar. Y una y otra vez: fíjense bien, tengo que morir, pero no se preocupen, porque voy a resucitar. Y Jesús les sacó las escrituras, el Antiguo Testamento, y comenzó a decirles: ¿se dan cuenta aquí lo que dijo el profeta Isaías? Está hablando de mí. ¿Se dan cuenta cómo dice que fue bofeteado el siervo de Dios? Se refiere a mí. ¿Se dan cuenta cómo dice que lo golpearon? Eso se refiere a mí. ¿Se dan cuenta de todas las escrituras? Fíjense bien, muchachos, tengo que morir, pero no se preocupen, porque voy a resucitar. Y aún en este momento, cuando llegan a la tumba vacía, meten la cabeza a la tumba, ven que está vacía y dicen: ¿qué pasó? Aún en ese momento no entendían lo que Jesús les había explicado, que tenía que resucitar. Y fíjate, lo que yo pienso es que en ese momento para los discípulos la crisis era tan grande y tan pesada que las promesas que Jesús les había compartido, como que la crisis vino y comenzó a empujar hacia afuera esas promesas. Y donde antes estaban arraigadas las promesas de Jesús y de Dios, ahora la crisis tomó ese lugar. Y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, que hemos escuchado que Dios puede, Dios quiere, Dios te ama, Dios hace, Dios puede, Dios te ayuda, y escuchas tantas promesas que Dios puede y quiere hacer a tu favor, tantas cosas que Jesús puede hacer para ti, pero en el momento de la crisis es tan difícil recordarte de las promesas que Dios ha hecho. En ese momento, cuando estás pasando por la situación más negra en tu vida, cuando estás pasando por la peor crisis que jamás has experimentado en tu vida, en ese momento, sí, tú has escuchado, tal vez creciste en la iglesia, tal vez fuiste por muchos años a la iglesia y escuchabas lo que Dios puede hacer para ti, lo que Jesús puede hacer para ti, pero llega la crisis a tu vida y de repente esas promesas se borran. No puedes escuchar las promesas de Dios porque la crisis es tan grande. Creo que todos hemos pasado por ese momento. Yo creo que muchos deciden quedarse en el carril de indiferencia porque dicen: es que la crisis que estoy pasando es tan grande, tan pesada, es que no entiendo, mi matrimonio, es que mi trabajo, es que mi salud, es que esta crisis es tan grande y se aumenta y se va magnificando y va creciendo la crisis, que de repente ya ni podemos ni escuchar ni recordar las promesas que Jesucristo nos hizo, por la crisis ha crecido tanto. Es que en tiempo de crisis sí es difícil creer o aún recordar las promesas de Jesús. Pero fíjate más adelante lo que sucede. Los discípulos se regresaron a la casa donde estaban, de nuevo atrancaron la puerta, atemorizados, escondiéndose allí. María Magdalena se quedó allí en la tumba, y esta vez sí, ella miró hacia adentro de la tumba, y ahí estaban dos ángeles. Y los ángeles le preguntaron lo siguiente en el versículo 13: ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Ella respondió: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ahí de nuevo, en el momento de la crisis, estás pensando, estás diciendo: ¿dónde estás, Jesús? No veo dónde está Jesús. Y fíjate lo que sucedió enseguida en el versículo 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada, fíjate bien, y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. En ese momento, yo tengo que pensar, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, yo creo que en ese momento nos damos cuenta de que Jesús había estado ahí durante todo ese tiempo.
Que en ese jardín, en ese huerto, ahí estaba Jesús. Ahí estaba. Y el momento que María dio la vuelta y lo vio cara a cara, ahí estaba Jesús. El que ella no sabía dónde estaba. Precisamente al que estaba buscando, ahí está, enfrente de él. Y no lo reconoció. No sabía que era él. Y yo me doy cuenta que eso nos sucede a nosotros también en nuestras vidas, que estamos pasando por el momento de crisis y no vemos que la única razón que hemos sobrevivido hasta ahora es porque Jesús está parado ahí justo enfrente de nosotros, y que nunca, aunque nosotros lo hemos pensado así, nunca nos abandonó. Tal vez lo que pasa con María, lo que nos pasa a nosotros es que la crisis es tan grande, tan pesada que ciega, pone una venda sobre nuestros ojos y no nos permite ver que nunca nos abandonó el Señor Jesucristo, sino que siempre ha estado allí con nosotros a nuestro lado. Nunca nos abandonó, nunca nos dejó, nunca nos desamparó. Él siempre había estado allí a nuestro lado. Sin embargo, la crisis a veces que no nos permite ver que Él ha estado ahí todo este tiempo. Enseguida María no reconoció, no sabía que era Él. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Ahora sí, Jesús le habla. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Aun cuando Jesús comenzó a hablar con María, ¿cuántas conversaciones no habían tenido ellos durante el ministerio de Jesús? Y aún aquí, cuando Jesús comienza a platicarle a María, no lo reconoció. Y fíjate, Jesús le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y luego me imagino a Jesús: ¿a quién buscas? ¡Tará! ¿A quién buscas? Y no lo reconoció, aun cuando ahí está enfrente de ella, aun cuando escuchó su voz. Y Jesús, como quedándole, como dicen aquí, el jintazo: hey, aquí estoy. ¿A quién buscas? Aún en ese momento María dice: ¿sabes qué? Déjame en paz. Si tú te lo llevaste, déjame saber, por favor, yo voy por él. Es que la crisis La crisis a veces no nos permite escuchar la voz de Jesucristo cuando Él quiere alentarnos, cuando Él quiere fortalecernos. A veces que la crisis es tan pesada y lo que estoy pasando en este momento, la forma en que me hirieron, me lastimaron, es que eso es tan grande que habla Jesús y no lo escuchas. Pero enseguida algo sucede que cambia totalmente esta historia. Todo cambia con lo siguiente. Fíjate el versículo 16, la primera palabra del versículo 16. María, le dijo. Ella se volvió y exclamó: Raboni, maestro. ¿Qué fue lo que cambió? Jesús ya le había estado platicando, pero en esta ocasión Jesús dijo su nombre: María. Y fíjate la reacción de María, que cuando ella escuchó que Jesús dijo su nombre, fue en ese instante, yo me quiero imaginar que María dijo: solamente una persona en todo este mundo, en toda esta vida, dice mi nombre de esa manera. No hay ni una otra persona que puede decir mi nombre con tanta autoridad y con tanta ternura a la vez: María. Y cuando escuchó a Jesús pronunciar su nombre, María fue fortalecida. Exclamó: eres tú, el que me hiciste todas esas promesas, el que me liberó, el que me rescató de una vida de opresión espiritual. Eres tú, dijiste mi nombre, eres tú. Y en ese momento, cuando Jesús pronunció su nombre, todo cambió. Entró una fortaleza nueva en la vida de María. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ofrece fortaleza en el momento de crisis. En ese momento, cuando María no sabía qué hacer, cuando pensaba que Jesús la había abandonado, que ya con la muerte de Jesús también murieron sus sueños, su esperanza, las promesas. En ese momento, cuando escuchó a Jesús decir María, todo cambió. Porque ahí se dio cuenta
el Salvador del mundo, conoce mi nombre. Él conoce mi nombre. Y solo Él puede declarar mi nombre de esa manera. Solo Él lo puede hacer. Y déjame decirte que el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, se sabe tu nombre. Él conoce tu nombre. Y en esta tarde, si tú sigues en ese carril de indiferencia porque sientes que Jesús te ha abandonado, que no lo has podido encontrar, fuiste al lugar para encontrarlo, el lugar que tú pensabas donde Él estaba, y dijiste: no encuentro a Jesucristo, me ha abandonado, no me acuerdo de las promesas. En esta tarde el Señor Jesucristo va a pronunciar tu nombre. Él va a decir tu nombre, y en ese momento tú vas a sentir una fortaleza y tú vas a saber: Jesús nunca me abandonó, Jesús nunca me dejó solo, nunca me dejó sola. Jesús siempre ha estado allá a mi lado. Yo simplemente no lo veía. Es que la crisis era tan grande y tan fuerte y tan pesada que no lo pude ver. Pero te vas a dar cuenta que Él siempre ha estado a tu lado. Y en esta tarde Jesús te ofrece fortaleza en tu momento de crisis. Y sabes lo que sucede es que en esta tarde, si estás pasando por esa crisis, tú vas a escuchar a Jesús decir tu nombre. Tal vez no lo escuches audiblemente, pero ¿sabes qué? Mucho más importante que escuchar tu nombre pronunciado por Jesús, mucho más importante que escucharlo con tus oídos, fíjate bien, lo vas a escuchar en tu corazón, en tu espíritu. La voz de Jesús va a retumbar en tu corazón y Él va a decir tu nombre, y en ese instante tú vas a saber: no estoy solo, no estoy sola. Jesús nunca me abandonó. Yo lo fui a buscar y yo pensaba que Él no estaba, pero resulta que sí, Él siempre ha estado allí a mi lado. Y en esta tarde Jesús te ofrece fortaleza en tu momento de crisis. Gracias a la resurrección del Señor Jesucristo, tú ahora pasando por ese momento de crisis, tú puedes tener una fortaleza nueva gracias a su resurrección